El día de hoy analizaremos los datos primarios y los datos secundarios. Cuando hablamos de los datos secundarios, son aquellos datos que ya están establecidos o datos que ya prácticamente alguien más investigó, ya sea una institución o algún tipo de empresa confiable. Por ejemplo, el INEGI. El INEGI, que es una de las instituciones que hace estudios de la población cada cierta temporalidad, 4 o 6 años aproximadamente. Bueno, ellos, por ejemplo, en su base de datos, en todas las preguntas que ellos te realizan, es para sacar diferentes resultados de otras áreas. Es decir, por ejemplo, él te puede preguntar cuánta gente vive, por ejemplo, en tu casa, y con eso él ya entiende también, por ejemplo, cómo es la población, cómo es, por ejemplo, la edad que ahorita prevalece. Con esto permite, por ejemplo, conocer también el nivel socioeconómico cuando te preguntan cuántas recámaras tiene tu casa, cuántos baños, etcétera. Empezamos aquí a analizar y a sacar resultados sobre lo que es el nivel socioeconómico. Las ventajas que tienen los datos secundarios es que son datos que ya están investigados. O sea, es decir, en el momento en el que tú requieras la información, la puedes tener en el momento. Es decir, no tenemos que investigarla nosotros. Obviamente es económico, ¿por qué? Porque yo no tengo que realizar la investigación. Y esto en el momento, si yo quiero saber ahorita, por ejemplo, cuántos nacimientos hubo en el sexenio pasado, bueno, lo puedo saber por medio del INEGI y no tengo que ir a tocar casa por casa para poder saber cuántas personas nacieron, ¿verdad? En este caso hay que diferenciar los censos de las muestras. Cuando hablamos de un censo, ¿qué es lo que hace el INEGI? El INEGI hace un censo poblacional, es decir, que va casa por casa preguntando o haciéndole la encuesta a cada una de las personas que están dentro de la población. Por ejemplo, si a ti ya te tocó que pasaran por tu casa, él llega, pregunta cuántas personas son y a cada persona la entrevistan. Y si no, bueno, te entrevistan por ellas, pero es a cada persona. Claro que tiene su margen de error por las casas que no se encuentran, etcétera. Pero bueno, en el momento te resuelve el problema. ¿Cuál es la desventaja que tienen los datos secundarios? Bueno, primero, que son datos que no son tan vigentes, porque por ejemplo, si yo quisiera saber algo sobre ahorita la pandemia, pues no me lo va a dar el INEGI, ¿verdad? ¿Por qué? Porque apenas están terminando de hacer la investigación. Entonces, esto hace que yo no pueda tener como las respuestas como con esa exactitud que yo necesitaría en algunos casos de la investigación. Por el contrario, los datos primarios son aquellos datos que yo consigo. ¿Cuál es el beneficio o la ventaja de los datos primarios? Bueno, pues que yo busco la información, yo elaboro la encuesta o yo elaboro el focus group, o sea, es decir, yo elaboro mi documento para poder saber en el momento adecuado la información que me interesa. Es por eso que son como más precisos o responden a preguntas en específico. Y por lo mismo es actualizado. La desventaja es que es costoso. ¿Por qué? Costoso en tiempo y costoso en dinero. ¿Por qué? Porque obviamente yo tendré que generar el documento, tendré que imprimirlo y tendré que repartirlo en una población. Si hago censo, pues tengo que ir casa por casa. Imagínate cuánto dinero costará para el INEGI tener qué porcentaje de personas tocando puerta por puerta haciendo la investigación. Ya ahorita la investigación es digital, antes era impresa. Entonces, bueno, pues ahorita el gasto ha disminuido. Solamente el gasto que hace, por ejemplo, ahorita el INEGI es en cuestión de recurso humano. Para esto nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de investigación. Tenemos, por ejemplo, la investigación transversal simple. Cuando hablamos de una investigación transversal, significa que la investigación se hace en un momento preciso. Por ejemplo, yo ahorita quiero saber cuál es la reacción de la gente ante la pandemia. Ok, entonces puede que yo la haga ahorita en el presente, solamente para conocer, por ejemplo, cuál es el consumo, cómo ha cambiado ahorita, que si ustedes recuerdan es una actividad que hicimos anteriormente. Eso es una investigación transversal. Es decir, yo en ese momento quiero analizar cómo está cambiando la conducta de la compra o la conducta del consumidor ante la pandemia.
Ah, ok, entonces estamos hablando de la recolección de información en un momento preciso, que es en el presente. Yo no manipulo nada, o sea, yo no estoy haciendo un experimento, yo no voy con la gente y le cambio, por ejemplo, les quito todos los productos de los anaqueles para ver cómo se comportan. No, yo simplemente voy al súper y veo qué es lo que compra la gente. La puedo entrevistar, le puedo preguntar qué producto es el que fue a buscar, etcétera, pero es en un momento preciso. Y también encontramos lo que es la transversal múltiple. Cuando hablamos de la transversal múltiple, bueno, es que yo genere investigaciones igual en el presente, pero que yo, por ejemplo, analice dos muestras. Es decir, que yo agarre, por ejemplo, a dos grupos de personas con las mismas características y les aplique, por ejemplo, una encuesta o, por ejemplo, a uno le pregunte sobre su consumo y al otro grupo le pregunte, por ejemplo, sobre la paranoia social. Es decir, en este caso, yo puedo hacer con las muestras, puedo aplicar diferentes instrumentos también de medición. Y por último tenemos los análisis de cohorte. El análisis de cohorte en español es como si yo hiciera una comparativa bueno, aquí dependiendo cuánto es la característica de años que yo voy a poner, voy a hacer una comparativa de cómo se ha comportado un elemento a través del tiempo. Por ejemplo, puede que yo analice cómo es que ha sido el consumo, por ejemplo, de pañales. ¿Cómo ha sido el consumo de pañales desde los 70s a la actualidad? Aquí lo que tienen los análisis de cohorte es que yo debo de generar unidades de análisis. Por ejemplo, ¿con qué periodicidad? 10, 15, 20 años. En algún momento Huggies se preguntaba por qué sus ventas habían bajado. Es decir, él en un momento decía, a ver, nosotros en los 70s vendíamos, por decir algo, 30,000 pañales. En los 80s vendíamos 25,000. En los 90s empezamos a vender ya 15,000 pañales. Y en los 2000 ya solamente vendemos 2,000 pañales al año. Ok, esa comparativa por cada década es un análisis de cohorte. El análisis de cohorte lo que me permite es analizar cómo ha sido el cambio, en este caso, del comportamiento del consumidor. El análisis de cohorte lo que me sirve es para poder conocer cómo es que ha evolucionado o cómo es que se ha visto afectado el consumo, en el caso de la mercadotecnia, de un producto. Veremos ahorita un ejemplo. Por ejemplo, en este análisis de cohorte, lo que se está buscando es conocer cuántas personas toman agua saborizada o refrescos, ¿no? Aquí estamos manejando, el cohorte es en cuestión de edades, entre 15 y 25 años. Claro, que si yo la aplico, por ejemplo, en el 2000, no es lo mismo la gente de 15 a 25 que a la gente del 2009, ¿verdad? Son personas totalmente diferentes, son muestras diferentes. En este caso, estamos viendo, por ejemplo, aquí, que el periodo aproximadamente, si nosotros lo tomáramos de cada 20 años, por ejemplo, estamos viendo aquí que entre 15 y 25 años, aproximadamente en el 2000, nos arrojó que el 25.5% de la población es la que consumía este tipo de productos, ¿sí? La medición se está dando cada 5 años. Es decir, yo voy a analizar a las personas entre 15 y 25 años de edad entre el 2000, 2005 y el 2009. Es decir, cuántas personas de entre 15 y 25 personas consumían refrescos, por ejemplo, en el 2000. 25%. Y en el 2009, el 74%. Quiere decir que el comportamiento del consumo del refresco ha aumentado. Este tipo de análisis de cohorte me permite que yo pueda conocer más a fondo cómo es el comportamiento del consumidor, cómo ha cambiado, pero también me permite que yo pueda analizar cuáles son los factores alrededor del consumidor que han hecho que este consumo se dé más. Es decir, yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? En el 2009 las personas entre 15 y 25 años están consumiendo más refresco. ¿A qué se debe? Ok, entonces yo ya puedo ver otras unidades de análisis para poder complementar mi consumo. Y pues también para poder alimentar más también mi base de datos.
Aquí, por ejemplo, si yo soy una refresquera, bueno, pues a mí perfectamente me convienen estos datos. Quiere decir que entre 15 y 25 años es donde está mi público potencial. ¿Por qué? Porque estamos viendo que entre los 20 y los 30 su consumo es del 56%. Entonces, a mí quien me conviene es la gente que está dentro de los 15 y los 25. Así es como yo puedo saber más o menos a quién me voy a dirigir. Pero recordemos, una investigación de mercados no me garantiza el éxito de un producto.